Bienvenidos sean todos y todas a Travesía. Mi nombre es Javier Brenes y como todas las semanas estamos aquí para traducir el lenguaje de la inteligencia artificial a lenguaje cotidiano. Como nos gusta llamarle al programa, somos inteligencia artificial para seres humanos. Hoy tenemos ya el episodio 24. El episodio 24 vamos a hablar sobre inteligencia artificial, competencia y empleo en la empresa latinoamericana, es decir, en el contexto en el que nos movemos en la región, tratando como de entender una conversación que a veces cuesta ver en público, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando y qué decisiones tienen que tomar, por ejemplo, los empresarios en relación a lo que sucede con la inteligencia artificial? Porque, bueno, en este programa hemos hablado sobre el impacto de la IA en el trabajo, lo hicimos en el episodio, desde el episodio 2 que empezamos a hablar de esto, lo hemos tratado de abordar de casi todos los ángulos. Hemos hablado de la compresión de los equipos, de la desaparición silenciosa de los puestos junior, ¿verdad? Principalmente en áreas de desarrollo de software. Hemos hablado de descualificación, es decir, no perder el empleo, pero que el empleo, que ciertos roles pierdan valor. Hemos hablado varias veces también de cómo organizaciones adoptan la tecnología con criterio, con gobernanza y con datos ordenados, y qué es lo que se busca usualmente que suceda. Pero si revisamos bien esa lista, realmente nos damos cuenta que el enfoque ha sido mucho más desde afuera, ¿verdad? O desde abajo, digámoslo así. El trabajador que se adapta, el consultor que asesora, el investigador que mide, el emprendedor que construye. Entonces, la idea de hoy es hablar más bien del asiento del tomador de decisión, que es, como decía anteriormente, algo que pocas veces se trata en público. Entonces, la conversación no es hoy sobre si la inteligencia artificial funciona o no funciona, cuál es el último modelo, sino más bien cuando una empresa descubre que puede producir lo mismo con menos gente, gracias a la inteligencia artificial, ¿qué hace? ¿Y quién carga con la decisión de esa estrategia? Entonces, lo que me llevó a hacer este episodio también fue haber leído el testimonio de alguien que ya había recorrido este camino, que había tenido que tomar decisiones pesadas, relevantes, importantes para la organización. Y entonces pasó por diferentes etapas, ¿verdad? Desde primero el asombro, ¿verdad? De descubrir cómo estas herramientas realmente pueden cambiar su organización, puede inclusive relegar o desplazar metodologías que consideramos del día a día, inclusive, por ejemplo, como Agile, que es muy, muy común en temas de desarrollo de software. Luego viene la etapa, por ejemplo, del reacomodo. Entonces, cómo reinventar puestos, responsabilidades, cómo capacitar a la gente. Y la tercera etapa, que quizás es la más humana y la más, creo yo, relevante también, es una etapa que es como denominarla como de ansiedad, ¿verdad? Como de entender de primera mano lo que se puede hacer en una empresa, saber que hay que tomar decisiones y no poder dormir, de poder tener que tomar una decisión difícil. Y por último, la responsabilidad que conlleva, ¿verdad? Toda la toma de decisiones y pasar de estar preocupado a estar ocupado. Ahora, como decía, para mí ese tercer momento, esa tercera etapa es como de los más relevantes, porque hay una frase que a mí me quedó dando vueltas de este testimonio que leía de nuestro invitado, que decía: yo no quería tener que sacar gente solo para ganar más. Pero a la vez pensaba que otros lo iban a hacer, iban a tener más capacidad de inversión y tarde o temprano me iban a terminar afectando. Como sociedad nos gusta pensar que la decisión de recortar personas, de recortar puestos, es un problema de carácter, que hay empresario bueno y empresario malo, ¿verdad? Entonces, desmitificar también que esto no funciona así, que la decisión la impone también la estructura del mercado. Entonces, si mi competidor reduce costos con IA, baja precios e invierte lo que se ahorró y crece. Y la decisión de no hacerlo del lado de uno, ¿verdad? Realmente
se convierte en la próxima, o se puede convertir en la próxima empresa que cierra. Entonces nadie quiere ser el primero en recortar, pero absolutamente nadie quiere ser el último en hacerlo. Y ahí es donde viene esta toma de decisiones que es muy, muy relevante. Y quiero aterrizar esto con un dato. A ver, este no es un episodio en que vamos a hablar necesariamente de datos, ni de estadísticas, pero sí quiero como ponerlo como contexto. La caracterización del sector de tecnologías de información que publicó Procomer y Camtic a inicios de este año encontró que un 76% de las empresas de tecnologías de la información costarricenses ya utiliza IA generativa o agentes digitales en su operación y que alrededor de un tercio desarrolla soluciones propias basadas en inteligencia artificial. Traducido, esto ya no es una proyección a 2030, ¿verdad? Esto es algo que está pasando, que hay empresas que ya tomaron la decisión o que están tomando decisiones de reorganizarse y de tomar decisiones que están afectando a la gente, que están afectando a la cultura organizacional. Entonces, para este episodio, la idea era conversar también con alguien que está acostumbrado a decidir, a tomar esas decisiones también bajo presión, y también sobre por qué quienes ya entendieron lo que está pasando con IA tienen la obligación de dejar de comentar el fenómeno y empezar a proponer en lo público y en lo privado. Y bueno, para tener esta conversación, invité a alguien que no lo va a contar desde la teoría, sino más bien desde la práctica. Hoy nos acompaña Iván Guevara. Iván es empresario y ejecutivo costarricense del sector tecnológico, fundador y director ejecutivo de iDo Agency, una empresa de desarrollo de software, inteligencia artificial y servicios tecnológicos con operación en Costa Rica, Estados Unidos y varios países de América Latina. A lo largo de su carrera ha liderado equipos y proyectos tecnológicos para compañías como Universal Music Group, Microsoft, IBM y Apple. En los últimos años ha concentrado buena parte de su trabajo en entender cómo la inteligencia artificial está transformando los negocios por dentro, desde la automatización y el desarrollo de software hasta la creación de nuevos productos y modelos de operación. En ese camino ha participado en programas ejecutivos en Europa y Estados Unidos sobre estrategia, innovación y transformación empresarial. Y parte de una idea que hoy vamos a poner también sobre la mesa es que la inteligencia artificial no es únicamente una tecnología, es un cambio profundo en la manera que las empresas trabajan, compiten y crean valor. Iván, bienvenido a Travesía. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá. La verdad que estos espacios sí considero que son importantes y relevantes en el día de hoy, y creo que uno de esos es este programa, que ya yo me he tirado muchos de los podcasts tuyos, y creo que es algo que deberíamos de impulsar, no solo en un espacio como este, sino en muchos espacios. Por ende, muchas gracias por la invitación. No, pura vida, a vos más bien por estar acá. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre esto, cómo se ve por dentro una empresa que adopta inteligencia artificial. Entonces, tal vez, Iván, antes quiero arrancar más bien por la parte de más útil de tu experiencia, y es que vos no describís la inteligencia artificial como un proyecto, ¿verdad? Sino como un proceso de etapas de reorganización, ¿verdad? Internas de tu empresa, inclusive que te impactan a vos personalmente, ¿verdad? Vos hablabas sobre un momento de asombro y emoción inicial, ¿verdad? Donde te metes de lleno en las herramientas, ves lo que pueden hacer, el poder de la tecnología, pero lo interesante es lo que viene después, ¿verdad? Porque entonces tenés que decidir cómo eso va a cambiar internamente tu organización y qué es exactamente lo que vas a extraer de la tecnología para incorporarlo en tu organización, en tu cultura. Entonces, como hablar de ese primer proceso, ¿verdad? ¿En qué momento dejaste de pensar, esto es una herramienta que nos va a ayudar, y empezaste a pensar, esto me obliga a rediseñar cómo trabajamos? Sí, yo creo que hay una fase cero, llamémoslo así, una fase antes de ese asombro que uno pasó. Y y creo que mucha gente la puede pasar, y más si se empieza a meter en todo esto, es una etapa como de negación. Ahora lo hablábamos antes de empezar el podcast. Hay gente que todavía no entiende lo que está pasando, claro, y lo niega.
Y yo, a pesar de tener una empresa de tecnología, tenemos muchos años ya en el mercado, más de 15 años y demás. A mí me llegaban, digamos, o yo veía información, mira, la inteligencia artificial es capaz de esto, la inteligencia artificial va a provocar esto, y yo, no, eso... Sí, sí. Y a mí me lo preguntaban siendo una persona, Claro. y yo decía, no, eso, Sí, sí. eso no se va a dar. Eso es algo que lo están haciendo para vender más allá Claro. en Estados Unidos, las empresas se benefician por esto y esto. Sí, Iván, y no sos el único, porque a mí, yo hablaba con mucha gente de tu sector también, y era la misma respuesta. Mira, no, es Y que no todavía, creo que eso pase. vos te Todavía sentás pasa. con gente Claro. y te van a decir lo mismo. Es impresionante, sí. Yo llego en un momento, o sea, yo tengo un background tecnológico, yo estudié ingeniería en sistemas, trabajé de desarrollo de software durante más de 10 años. Esa espinita, esa semillita siempre la tengo, a pesar de que ya no desarrollaba y me tuve que capacitar en la parte de negocio, evidentemente por el emprendimiento que tuve. Sí. Yo llegué a un momento y dije, yo necesito saber de primera mano si esto es cierto o no. Yo necesito saberlo, yo no necesito delegarlo, no voy a pedirle a mis compañeros, a mi equipo que trabajen algo, no. Yo quiero saber el alcance real de esto. Inclusive fue en unas vacaciones familiares, yo tomé vacaciones y como todo buen emprendedor, uno nunca para de trabajar. toma vacaciones realmente. Sí. Yo todos los momentos en los que no tenía, o los que tenía espacio en las noches, de hecho empecé un día a las 8 de la noche, 9 de la noche, cuando ya mi familia estaba dormida, y terminé a las 4 de la mañana con la cabeza como explotaba. Esa es la parte del asombro. Ahí es donde yo me doy cuenta de la posibilidad de la inteligencia artificial. Sí. O sea, no es necesariamente como alguien que lo agarra como una herramienta y dice, mira, esto me va a ahorrar horas. No. El punto es que, como yo pasé por todas las etapas del negocio, del desarrollo de software, estuve en liderazgo, director de tecnología en algunas empresas, lideré proyectos y ahora tengo mi propia empresa. Yo lo visualicé y lo conecté con todas las etapas en las que estoy. Exacto. E inmediatamente dije, ¿esto por qué no lo estamos usando? Además, de hecho, después de esa experiencia, terminé las vacaciones, llegué a la empresa, reuní a la gente, a mis ejecutivos, digámoslo así, y inmediatamente mi pregunta fue, ¿por qué no estamos usando esto? Porque nadie me ha dicho que esto es real, porque nadie lo ha empezado a experimentar y me ha dicho la capacidad que tenemos. Porque nosotros seguimos trabajando bajo el modelo tradicional de desarrollo de software. ¿Había alguno que ya lo había experimentado de tu equipo? De hecho, los líderes técnicos, yo les tengo mucha confianza, son muy buenos. Yo les preguntaba, ¿por qué no? ¿Por qué no me...? O sea, yo espero que usted sea el que me diga. Ellos me decían, y ahí yo también entendí esa parte. Ellos me decían, es que nosotros no tenemos toda la visión del negocio que usted tiene. Nosotros estamos, como yo les digo a ellos, ustedes tienen que quitarse el pico y la pala. O sea, están en la trinchera, están en la trinchera, claro, pero no ven el alcance global. Exacto. Entonces ahí yo dije, bueno, está bien, ya entendí. Hay que involucrarse desde la parte de negocio hasta la parte técnica. O sea, no es... Totalmente. Porque hay muchas empresas que tienen esa parte separada. La parte técnica son los que están entendiendo los nuevos modelos, lo que está saliendo, digamos, la parte agéntica, o sea, todo lo que está alrededor de la inteligencia artificial. Iván, voy a detenerte un momento ahí porque lo que acabas de decir me parece importantísimo. A ver, desde mi rol de consultor también yo visito muchas empresas y hablo con muchos gerentes. Y lo primero que yo me doy cuenta es que el gerente, cuando empieza a hablar de inteligencia artificial o quiere entrar en inteligencia artificial, lo que hace es delegárselo al departamento de TI. Entonces dice, no te preocupes, eso ya TI lo tiene y TI ya está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando lo que acabas de decir vos resume todo eso. Esto no es una decisión técnica, meramente técnica. Involucra todas las etapas del negocio. ¿Quién conoce más el negocio que quien lo formó, Exacto, quien lo gerencia, que conoce de punta a punta cómo se hace? Si vos delegas eso a un departamento meramente técnico, te quedas en la herramienta y no entendés el rediseño que necesitan los demás procesos. Exactamente. De hecho, eso fue lo que nos pasó. Ya yo y digamos, yo venía bajo un concepto parecido. O sea, yo estoy en el negocio, tengo mi equipo técnico, tengo mi equipo administrativo, yo con mi equipo de negocio, yo voy a ir a generar más negocio. Eso es lo que uno hace, traer más ventas, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, inclusive, yo tuve que sentarme con mis compañeros que trabajan conmigo en la parte de cliente y les dije, mira, me voy a desaparecer. Yo me tengo que salir de ese momento del negocio porque la operación va a ser un cambio importante. Y ahí entramos
en esa segunda fase de reacomodo. Ujú. Esa fase de reacomodo se da naturalmente. Cuando usted empieza a utilizar herramientas, se va dando cuenta cómo hay cosas que dejan de funcionar. Eso es como armar un rompecabezas y te dicen, ahora sí, puedes armarlo con menos piezas. Y vos lo armás y dices, mira, me sobró esta pieza ya no puede ir ahí. Aquella pieza, más bien, si la uso... Si no la necesito. O me bloquea. Si la uso, me atrasa el proceso. Porque todos los procesos, como decimos, Agile, eso está hecho para seres humanos. Nosotros los seres humanos, evidentemente, no reaccionamos ni actuamos como una máquina. Y eso no es de hoy. Eso, la gente dice que la inteligencia artificial, no, una calculadora, si yo te digo ahorita, una operación grande, vas a tener que agarrar un papel, un lápiz y empezar a trabajar y en 5 o 10 minutos lo vas a tener. Una calculadora lo hace en 3 segundos. Eso ha sido siempre. Cuando los procesos de planeamiento de un proyecto se hacen para humanos, normalmente hay etapas que antes eran lógicas, planeamiento, revisión, aseguramiento de la calidad de cierta manera, análisis de requerimientos, o sea, todo eso tenía un proceso. Vamos primero a este paso, después al otro paso, después al otro paso, y eso en lo que se traduce es tiempo. O sea, todo eso, lo que llamamos sprints, lo que llamamos los epics para trabajar durante meses, nosotros trabajamos productos, tenemos productos que desarrollamos y propios que están posicionados ya. Nosotros teníamos un roadmap, un planeamiento de 3 años de features, de herramientas o cosas nuevas que le íbamos a agregar a esos productos a 3 años. O sea, estamos hablando de una inversión importante porque hay un equipo de desarrollo. En 3 años vos tenés que planear con respecto a eso, tenés que pensar en que el producto tiene que retornar inversión, etcétera, etcétera. Con todo lo que hicimos, ese planeamiento se redujo a casi 3 meses, algunas de las cosas que íbamos a hacer. Imagínate. O sea, estamos hablando cerca de un 8 punto y resto por ciento. Fue lo que gastamos de lo que teníamos originalmente planeado. O sea, sí, de 36 meses pasaron a 3. A 3. Claro. En muchas y casi que las tenemos listas, algunas de esas que teníamos a más plazo. O sea, inclusive surgieron nuevas cosas. Pero pasamos de eso. Es decir, hay un 92% en el camino, un 91, 92% de que yo tenía presupuestado, que se redujo y ahora tengo la posibilidad de ubicarlo en otras cosas. Pero ese reacomodo también trae, pues, unos efectos negativos, ¿verdad? Son efectos colaterales, colaterales. Definitivamente eso hace que tengamos que tomar decisiones porque hay posiciones, hay roles que dejan de ser necesarios. Claro. Inclusive cuando nosotros hicimos el análisis, en aquel momento eran más del 40% de los recursos que teníamos que ya no eran necesarios. 40%. Según el análisis. Demasiado. Eso es un montón. Claro. Evidentemente nosotros no actuamos de esa manera porque tampoco, o sea, ahí es la parte donde hablabas de la ansiedad y eso. Sí. Yo pasé por todas esas etapas, pasé por la etapa del asombro, cuando me di cuenta de la posibilidad de la inteligencia artificial, pasé por la etapa del reacomodo, cuando llego y me doy cuenta cómo aplicando realmente un sistema, no utilizando la IA como herramienta, sino como sistema, empezamos a ver un montón de cosas que tenemos que cambiar internamente, cambiar procesos, cambiar operaciones, cambiar roles, reacomodo, entrenamiento, etcétera. Y después viene esa parte donde te sobran piezas y decís, a la pucha. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pensando que esa pieza es una persona con familia que muchas veces depende del empleo, ¿verdad?, que tiene con vos. Y si vos, por ejemplo, en mi caso, que no sé y yo pienso que sí, son la mayoría de casos de los emprendedores. Sí. Nosotros llegamos a tener una relación con los empleados. Son personas que yo conozco sus familias. Hay unas que tienen más de 10, 15 años de trabajar con nosotros. Y vos tenés que decir, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué puedo hacer? Y viene la otra parte, donde vos como empresario decís, pucha, si a mí me está pasando esto, le está pasando a este, le está pasando a este. Y ahí es donde yo entré en una etapa como de ansiedad, donde yo decía, esto es apocalíptico. Sí, que están pasando cosas muy pesadas en las cuales tenés que tomar una decisión casi que en caliente, ¿verdad? Que uno trata de evitar eso como empresario, ¿verdad? Tomar esas decisiones en caliente. A veces no te queda otra opción porque hay cosas que están pasando alrededor tuyo que lo hacen.
Pero vamos a entrar un poco más en eso. Vamos a hacer aquí la primera pausa del programa. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Ya casi regresamos aquí en Travesía. Bien, estamos de vuelta en Travesía. Vamos a seguir hablando con Iván Guevara sobre el tema de cómo se ve, digamos, una transformación interna de las empresas con el tema de inteligencia artificial. Iván, hablábamos antes de la pausa que sobre el peso de la toma de decisiones, ¿verdad? Cuando te das cuenta de que te sobran piezas de Lego, ¿verdad? Porque mejoraste el Lego, mejoraste la forma de construcción a través de esta herramienta. Entonces, a ver, vos no querías sacar gente solamente para ganar más plata, ¿verdad? Porque desde el punto de vista meramente capital está bien la lógica, pero a la vez ya tenías una relación con las personas, no es fácil tomar una decisión de ese tipo, pero también al mismo tiempo te das cuenta que tu competencia probablemente está en la misma posición que vos y no sabes si él está tomando esa decisión o no, si está pensando como vos o no, y esa decisión de si ellos lo hacen, quién lo hace primero, quién avanza primero, quién tiene más capital, quién se ahorra más capital primero y empieza a avanzar en ese mundo, hace que esto sea un dilema estructural, ¿verdad? E individual, ¿verdad? Porque el resultado, como decía yo al inicio, nadie quiere ser el primero, pero tampoco quiere ser el último en tomar esas decisiones. ¿Cómo balanceas el tomar esa decisión? Bueno, inclusive para llegar a ese entendimiento, te voy a ser sincero, para salir de la etapa esa de ansiedad que puede entrar uno en una situación así, yo tuve que tomar diferentes decisiones. E inclusive unas no salieron porque las tomé, sino porque se dieron. Por ejemplo, yo te decía antes, dejé de consumir mucha información que me generaba esa ansiedad, porque a veces vos crees que estás en una carrera. Nosotros, los que estamos en tecnología, estamos en la trinchera y en la primera línea. El mundo no está en general no está en esa primera línea. Totalmente. Nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando hoy con OpenAI, con Anthropic, con lo que dijo Sam Altman, lo que dijo Darío, lo que dijeron todos los involucrados. Y empezamos a generar un estrés innecesario que inclusive se traduce. Yo personalmente pasé por una etapa donde yo hablaba con mi equipo y estoy seguro que yo les transmitía esa preocupación. Sí. Y probablemente entre ellos dirían, oh, ya se está volviendo paranoico. Sí, ya es conspiranoico y todo. Eso nos pasa a los que estamos tan metidos de lleno en esto, como vos decís, porque uno a veces habla con gente que no tiene ni idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y este dice, ¿qué historia se está inventando, verdad? Sí, tienes razón. Y yo lo que hice fue alejarme un poco de esa información, de ese abuso de información. Sí. Otra cosa que me dio, que me ayudó mucho, yo empecé a participar, yo participo mucho en estas conferencias, capacitaciones, tipo de networking en empresarios y demás, y ahí conocí muchos de Estados Unidos, inclusive de Latinoamérica, y me di cuenta que igual ellos no estaban en esa página. O sea, no está pasando que todos estamos en esa carrera tan agresiva. Sí se va a dar, para mi opinión, sí se va a dar, pero no se va a dar tan rápido como yo lo pensaba o como yo lo sentía. Eso me ayudó ya a moverme, como a relajar un poco el estrés, esa ansiedad y empezar a pensar, como dices, en una parte más responsable. Y la responsabilidad viene por los dos lados, porque para mí es tan responsable entender que hay que incluir o conocer acerca de la inteligencia artificial. No podemos negar lo que está pasando. Para mí esa es la misma responsabilidad que usted tiene como el tomar decisiones que no lleguen a afectar o decisiones que sean meramente cambiar automatizaciones y adopción de inteligencia artificial por seres humanos. Exacto. Para mí las dos cosas son iguales. ¿Por qué? Porque igualmente si yo me hubiera quedado, digamos, en una posición pasiva,
como la tenía al inicio. No, eso no. Sí, no va a pasar nada y todo Mira, bien. eso puede sobrevivir, va a sobrevivir durante un tiempo. Exacto, tiene tiempo finito eso. Pero va a llegar un momento en que lo que yo quise evitar, que era no tener que despedir gente o no tener que cambiar mi modelo de negocio porque ha sido exitoso y eso lo pensarán millones de empresarios. Mira, si yo esto lo construí, Exacto. ¿por qué lo voy a cambiar? Si ya tengo clientes por todos lados. Sí, no necesité inteligencia artificial para llegar aquí. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar alguien, uno de dos, va a llegar tu competencia, que ese sería el mejor de los casos, que llegue tu competencia porque aún así tiene una estructura que creó antes de la IA, o el peor de los casos es que llega un tercero sin la inversión que usted hizo, claro, sin la cantidad de personal que usted puso, sin todo lo que representa hasta donde usted llegó. Un carajillo con un montón de agentes, básicamente. Sí, básicamente, o sea, van a llegar y le pueden, como dice uno, destronar su claro. empresa, que, digamos, en el mejor de los casos, pues va a bajar muchísimo, va a tener que despedir a alguna gente, y en el peor de los casos... Chao empresa, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese momento yo empecé eso es irónico, yo empecé a trabajar conmigo mismo y con la inteligencia artificial acerca de las posibilidades. Uno mismo le pregunta a la inteligencia artificial, mira, ¿cómo hago para que no me afecte la inteligencia artificial? ¿Cómo hago para Pero sí creo que la idea la lleva uno. Él le ayuda a construirla. Claro. Entonces yo le yo empecé a trabajar en esa perspectiva que tenía y asumí un rol de, ok, en vez de estar pensando en ahorrar, porque eso es lo primero que piensa un empresario. Pucha, con esto me gano 3 veces lo que me ganaba. Eso es lo primero que piensa. Pero en vez de pensar en eso, yo creo que lo que empecé, el cambio del mindset fue, tenemos que generar valor a partir de esta herramienta. Tenemos que generar valor en la empresa. ¿Qué es valor? Capacitar a las personas en lo que corresponda, si es necesario. Buscar nuevas oportunidades de negocio. Buscar, o sea, si te está sobrando plata o si tenés más acumulación de riqueza, no es ir y comprarse una cosa por allá. Es buscar reinvertir ese dinero. Buscar reinvertir en nuevos proyectos que generen, o sea, se empieza a distribuir nuevamente el capital, claro, y que probablemente se le devuelva, porque es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Entonces, al final, vos estás generando, como debería ser el fin de una empresa o de un gobierno inclusive, siempre va a ser generar capital, pero a partir de eso, ayuda social, o sea, de alguna manera influir en la sociedad positivamente. Entonces, capacitaciones, nuevas inversiones, nuevos productos, nuevos servicios, inclusive innovación, agregar valor a los que ya usted tiene. Claro. Porque, digamos, yo sí sé, y lo siento así, la mayoría de empresas, gobiernos, todo lo que usted quiera, funcionan como en un 80% de déficit. O sea, es decir, usted puede mejorar un 80% de lo que ya hace. Casi todas las empresas. Aunque usted sea Microsoft, todos ellos que son empresas grandes, tienen un montón de oportunidades de mejora. De mejora, claro. Con respecto a lo que hacen. O sea, pueden reducir en un 80% lo que hacen, mejorando procesos, mejorando, digamos, productos, etcétera, etcétera. Los gobiernos, ni qué decir. O sea, si hablamos de un gobierno, los gobiernos tienen un margen de mejora gigante. Gigantesco. Gigante. Entonces, no solo es, voy a hacer esto para ahorrarme plata y ganar más, sino, ok, puedo hacer esto, pero entonces voy a trabajar en mejorar mi producto, en agregarle valor, en bajar ese 80% de eficiencia que tengo, o más, no sé, es un número random que estoy tirando, pero en bajar ese porcentaje de eficiencia que tengo y a partir de ahí empezar a generarle más valor. Sí, y das un punto interesante porque, a ver, yo lo veo también mucho en las empresas. A ver, llega algún gerente y dice, sí, no, mira, nosotros estamos usando inteligencia artificial y nos estamos ahorrando, le estamos ahorrando a la gente un montón de horas de trabajo. Pero me hace mucha gracia, yo participé de un panel hace un par de semanas en una universidad donde me invitaron y yo le hacía la pregunta a la gente, mira, ¿cuántos de ustedes trabajan en una organización que está usando inteligencia artificial y ustedes lo usan en sus procesos? Y toda la sala levantó la mano. Pero después les hice la pregunta, dejen la mano levantada y déjenla arriba nada más los que en esas organizaciones donde ustedes ya están usando inteligencia artificial en sus perfiles de profesionales, ¿cuántas de esas empresas donde ustedes trabajan
ya incorporaron ese cambio de meter IA en su cambio de rol, en su cambio de perfil profesional, en la forma como se evalúa, en todo esto. Absolutamente nadie dejó la mano levantada. Porque es lo que pasa, las empresas ven una gran posibilidad de ahorro y eficiencia y la promesa de la inteligencia artificial, lo cual yo creo que más que promesa sí es una realidad. Pero el tema es cómo está usando usted el tiempo, que en teoría debería estarse ahorrando la gente por estar usando inteligencia artificial, lo que vos decías, ya no lo hacemos en 3 años, lo hacemos en 3 meses. Bueno, lo que yo hago hoy, antes lo hacía en 15 días o en un mes o en, no sé, en 2 semanas, yo lo hago en 2 horas. Bueno, y el resto del tiempo, entonces, ¿qué hago? Entonces, si no existe, y eso no es culpa necesariamente del empleado, eso ya viene de la organización. ¿Cómo la organización, valga la redundancia, reorganiza el tiempo, los roles, la forma de evaluación, las métricas, para que realmente se sienta que la inteligencia artificial le está aportando en eficiencia, le está aportando en mayor producción? Puede ser un cambio de rol, puede ser un reacomodo de funciones o puede ser inclusive el desarrollo de nuevos productos o servicios. Pero si realmente a nivel organizacional no estás pensando cómo vas a proyectar el trabajo que estás ahorrándote, ¿verdad? Con las herramientas, nos quedamos en algo donde perfectamente pudiste seguir haciendo lo mismo porque no se siente, no se percibe al menos la ventaja competitiva en la que estás. Sí, yo, digamos, para mí sí es muy propio de cada empresa, ¿verdad? Cada empresa, yo no puedo darle una receta a decir, mira, primero haga esto y haga esto. Porque las oportunidades, los cuellos de botella, los problemas son muy propios de cada empresa, claro. Lo primero que sí uno debería de pensar siempre es resolver los problemas, lo que ya existe, el problema que ya existe, cómo resolverlo. Después mejorar lo que ya está bien. Y eso, a partir de eso, encontrar un valor. Y igual el valor se lo da el propio negocio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, nosotros que trabajamos en software, los project managers o los scrum masters siempre han, o normalmente han trabajado más como gestionadores de proyectos. Ellos son facilitadores. Mira, este necesita esto, yo lo voy a ayudar, voy a comunicarme con esto para que me den el requerimiento, pero nosotros hemos ido cambiando ese rol a algo más activo, a algo más participativo en producto. O sea, ya vos no sos, y ese es el valor de un ser humano, porque eso es una tarea, el que yo diga, ¿cómo te está yendo con este etiquete? ¿Cómo vas con esta tarea? Y la persona me responda bien y en la mañana yo me reúna en el daily y le diga, mira, estoy en esto y esto, ok, listo, bien, y voy y se lo traduzco al cliente final o a quien corresponda. Esas son tareas que se pueden se automatizan fácilmente, pero el hecho de llevar un producto o de sentarse con un cliente que muchas veces tiene una idea de producto y nosotros como expertos en la materia de desarrollo de software, en la materia inclusive de generación de productos y de IA, nosotros podemos guiar a ese cliente hasta un producto que sea mucho más robusto. Y el rol de Project Manager pasa, o sea, sigue siendo de liderazgo, pero es más activo. Sí, más proactivo. Y es más de ingeniero. O sea, ya usted no es, como yo les digo a mis muchachos. Ya no es un administrador. Ustedes no son ingenieros en esto, ustedes son ingenieros, tienen que ingeniar para resolver lo que se nos ponga. Que eso es para mí parte de lo que tienen que hacer los que estestán metidos en esto, los que tienen algún temor de su posición, alguna cosa así, tienen que ir pensando en cómo yo puedo ayudar a este producto, a esta empresa, a este proceso. Si antes, porque eso es lo que pasa mucho, y ahí por ahí va el asunto ese, donde yo pregunté, ¿por qué no está pasando? Sí. ¿Por qué no pasa? Porque el que está desarrollando se encuentra la herramienta, es como que antes tenía un machete para cortar un árbol y le daban una sierra. Sí. Y entonces él, en vez de decir, mira, puedo hacer más cosas con la sierra puedo hacer esto, lo que dice es, bueno, yo duro 1 hora, lo que dura 8 horas, dura 1 hora, tengo 7 horas, pero sigo cumpliendo, sigo dando mi trabajo. Yo le diría a las personas que lo hacen hoy en día sí que se preocupen, porque tarde o temprano eso se va, en donde sea que se encuentre, la empresa que sea que se encuentre, tarde o temprano eso se va a ir, eso se va a eliminar. Sí. Yo sé que hay muchos, y son amigos míos, que trabajan en desarrollo y demás, y ellos me dicen, no, es que ahora yo sé que ahí no va a pasar, yo sé que
estas empresas no, son desordenadísimas y no. Sí, sí, sí. Hay 3 escenarios para mí en eso. El escenario número 1 es como lo que yo hice, que yo mismo, que soy el que estoy ahí, me dé cuenta de lo que está pasando y llegue y haga un desbarajuste. El escenario número 2 es que venga alguien de afuera, bueno, o alguien de adentro, que haya un equipo, tal vez no el dueño, pero haya un equipo que esté más metido en la parte de negocio y diga, vamos a hacer un análisis aquí, una combinación de la parte técnica con la parte de negocio y vamos a hacer un desbarajuste aquí. Y la número 3 es una consultoría, llega otra persona de afuera, se da cuenta de todo lo que está pasando y va a hacer que pase. Entonces, en vez de pensar, me sobran 7 horas, es qué valor le puedo dar yo a este negocio, a este producto, a mi posición durante esas 7 horas. Sí, sí, no te puede sobrar tiempo, o sea, tienes que usarlo en algo, ¿verdad? Y buscar cambiar el mindset. Ya no es, me mandaron una tarea y yo hago la tarea. Es que es el Sí, sí, sí. Y así es en todo, finanzas, Sí, sí, en todo lado. contabilidad. Me mandan una tarea, yo hago la tarea. Yo hago la tarea y entrego y me pidió esto, yo hice esto. Soy el mejor. Claro, claro. Ahora, hay un tema, Iván, tal vez abstrayéndome un poco. Vos me hacías una pregunta al inicio, que tanto veía yo también el cambio en las organizaciones y el cambio a nivel gubernamental, ¿verdad? En temas de IA. Y ahora vos mencionabas también que vos tenés colegas, ¿verdad? Dueños de empresas también en tu área, donde vos ves que algunos sí, tal vez algunos no tanto. A ver, yo creo que en términos generales tenemos ya muchos diagnósticos de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y hay que tener también observancia de lo que está sucediendo a nivel internacional, tal vez no al nivel donde lo abrume a uno, ¿verdad? Como vos decías, pero de alguna manera tenés que estar viendo qué pasa. Viendo que el panorama ya está cambiando, ¿qué crees que deberíamos cambiar? ¿Qué propuestas deberían haber a nivel nacional, ya pensándolo en macro, a nivel gobierno y empresarial? Porque sabemos que esto va a provocar cambios, pero ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué crees vos? Vos que lo viste de adentro y ves lo doloroso que puede ser, pero las oportunidades que hay para el recambio interno, ¿qué propuestas deberíamos estar teniendo sobre la mesa? Sí, bueno, como vos mencionas, yo sí he visto a nivel de mercado, a nivel de colegas, de empresarios y personas que están, digamos, emprendiendo, si hay un rezago grandísimo, muy grande, que eso no sería un problema. Y ya hablando meramente de Costa Rica o Latinoamérica, sí. No sería un problema porque podemos seguir como estamos. O sea, en el peor de los casos, nadie se mete con IA y todos seguimos trabajando como trabajamos. Eso no sería un problema. El problema es el siguiente, sobre todo a nivel de Costa Rica. Nosotros, las industrias más fuertes, por no decir que la más fuerte, el socio comercial número 1 de nosotros es Estados Unidos. Ese es el que nos ayuda o nos ha ayudado en los últimos 30 años a crecer como hemos crecido con respecto a Latinoamérica, porque somos uno de los países mejor posicionados con respecto a Latinoamérica. A nuestra competencia regional, digamos. ¿Vos te acordás? Hace 25 años, cuando uno salía de la U o cuando estaba estudiando, mi mamá me decía, usted tiene que ser cajero de banco, porque esa era la oportunidad que había. Claro. Eso era, wow, y no estoy diciendo nada en contra de un cajero o algo así, pero me refiero que esas eran las oportunidades. Ese era el tope, digamos. Ese era lo típico que te encontrabas. Sí, y empezaron a venir las transnacionales, los call centers que te decían, mira, con solo hablar inglés, ya empezás ganando X cantidad. Y usar una computadora y ya. Y ya, nada más necesitas decir, y es más, y seguir instrucciones que te van a poner en una pantalla. Guión y eso es todo lo que tiene que decir. Eso a nosotros nos ayudó muchísimo a mejorar la calidad de vida, a mejorar la calidad de empleo. Es una de las, para mí, digamos, toda esa parte de shared services, las zonas francas, es lo que sostiene mucho de la calidad de vida de Costa Rica. Pero resulta que eso nosotros lo estamos terceriando al país que tiene la mayor oportunidad de automatizar en el mundo, Estados Unidos. Cuando ellos empiecen, porque ya están empezando y ya está pasando, hay empresas transnacionales que hacen recortes, yo me doy cuenta que 200, que 300. Sí, lo vemos todas las semanas en las noticias, ¿verdad? Eso está pasando. Entonces, no es solamente, o sea, no es el hecho de no reaccionar para mí es lo más importante. Ahorita no estamos reaccionando. Estamos hablando de muchas otras cosas alrededor, de que si viene, de que si no viene, que si el robot, que si el otro. Eso los que estamos metidos en esto. Los que no están metidos en esto no tienen ni idea de qué está pasando, ni por la cabeza les pasa. Hablan de si dijo el diputado, si no dijo el diputado, sí. De si se levantó, de si no se levantó, de que ese es un pachuco. O sea, eso, con todo respeto, eso
es risible porque o sea, no estamos viendo la avalancha. Eso es como que nos dijeran, mira, viene una pandemia y en vez de estar hablando de cómo vamos a enfrentar la pandemia, en vez de estar buscando soluciones, estamos preguntando, a ver, eso es como un partido de la Liga Saprissa, si es de izquierda, si es derecha, si es esto, si es lo otro. En vez de hacer una sinergia importante y primero aceptar, decir, esto es real, esto es real, esto puede pasar. Y aquí no va a pasar tan rápido, Latinoamérica no se va a mover tan rápido, pero el problema es que ellos sí. Claro, y dependemos mucho de los negocios de acá, de lo que sucede allá. Y exactamente. Yo siento, esto que decís vos, hago la analogía como cuando uno señala algo, ¿verdad? Con el dedo, ¿verdad? A lo largo, mira, allá viene la avalancha y la gente te queda viendo el dedo, en lugar de ver lo que está señalando. Es exactamente... ¿Por qué no usas este dedo? ¿Y por qué no? Exactamente, ¿por qué el de la mano derecha y no el de la mano izquierda? Claro, entonces ahí es donde viene un tema que creo que es relevante porque necesitamos empezar a cambiar el mindset, que sea una discusión a nivel nacional. Bueno, hemos hecho esfuerzos desde la Fundación de IA Responsable, que hemos hablado también en el episodio pasado, para que eso empiece a suceder, para que empiece también la discusión a generarse, no solamente a nivel privado, sino a nivel público, a nivel también de ciudadanía. Vamos a hablar, de hecho, ya en el siguiente bloque sobre el tema más de accionables, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí la segunda pausa del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos de donde sea que nos esté escuchando o viendo a través de Amplify Radio o de las plataformas de streaming. Ya casi regresamos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bien, gracias por seguir con nosotros acá en Travesía. Como mencionaba anteriormente, vamos a entrar a lo que denominamos tierra firme o accionables, que quiero más o menos que le hable a los que nos escuchan, empezando tal vez por quien está exactamente donde vos estabas hace algún tiempo, ¿verdad? Alguien, inclusive puede ser de tu sector o puede ser que no, ¿verdad? No necesariamente del área de tecnología. Pero es alguien que dirige una empresa, que paga su planilla, que tiene clientes, que le va bien, pero que de alguna manera, si nos está escuchando en este programa, intuye que la inteligencia artificial le podría cambiar el negocio, le podría cambiar la forma en cómo está operando actualmente. No sabe si acelerar, si esperarse a ver qué pasa. La gran mayoría se está esperando a ver qué pasa, lo sabemos. Pero sospecha que por alguna razón las dos opciones tienen riesgo. Entonces, ¿por dónde debería empezar esa empresa hoy? ¿Qué debería hacer? Bueno, lo primero que yo pensaría es dejar de lado la negación, o sea, entender que esto es una realidad. Que esto va a pasar, que está pasando. Está pasando. Sí. Desde todo punto de vista, desde el lado positivo, desde el lado negativo, desde lo quiera ver, por lo menos decir, esto está pasando. Reconocerlo, sí, entender que sí está pasando. Segundo, si no tiene, o sea, si se siente, porque yo siento que muchos se sienten con dudas de si lo van a poder hacer. No, mira, yo es que no sé nada. No sé nada. Yo de eso, pues busque asesoría, busque ayuda. Eso le va a permitir moverse mucho más rápido. Y si es una buena asesoría, pues evidentemente también lo va a educar al respecto y lo va a hacer llegar hasta donde tenga que llegar. Porque el único que puede entender el valor del negocio es el tomador de decisión, claro, el dueño, el gerente. Una vez que ya vos tomaste la decisión, que para mí eso es el primer paso, y nuevamente, esto no es actualmente para el que le diga y venga y le cobre miles de millones, o no sé, no es ese no es. Sí, porque sí. No es tan complicado. O sea, ahora podemos movernos mucho más rápido, claro, y generar valor. Es que el asunto es que eso es una inversión, no es un gasto. Claro. La gente no puede ver como un gasto, es una inversión. Si yo les menciono eso que le acabo de decir, que yo pasé de 3 años a 3 meses, o sea, ¿vale la pena o no meterse en eso? Pues por supuesto que sí vale la pena, vale la pena intentarlo. Para mí,
también debería, ya una vez que se toma la decisión, tiene que involucrarse. O sea, no puede delegarlo, tiene que involucrarse. Y yo sé, porque uno lo vive, que el mundo de una persona emprendedora es muy ocupado, vos estás en todos. Hay unos que son doña toda, ¿verdad? Zoila, como dice uno. Tienen que hacer de todo en el camino. Sí. Pero exactamente eso es lo que hay que evitar. Para que el negocio sea competitivo en un futuro cercano, hay que salir de ahí, porque va a llegar otro y te va a sacar del camino. Otro que sí lo va a hacer, otro que sí va a empezar a hacer esa inversión, otro que sí va a meterse de lleno en ese rol y te va a sacar del camino. Y lo otro, si la operación es un poquito grande, no trate de resolverlo todo. Vaya poco a poco, resuelva una cosa, después otra, escoja 2 o 3 procesos, no necesariamente claves. Primero pueden ser hasta de demo, de test, de darse cuenta cómo se pueden resolver. Vos vas a ver la diferencia y vas a ir moviéndote conforme eso. Y adicionalmente a eso, desde que arranca, cuando toma la decisión, entienda que tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad ya no solo propia, porque la decisión, digamos, una persona que tenga una empresa puede decidir por sí misma y puede resolver lo que él cree que puede resolver. Pero lo que no resuelve y en lo que no se involucra es en la parte social. O sea, si nosotros tomamos todos decisiones por nosotros mismos sin pensar en lo que puede repercutir, sobre todo en este tema, porque este tema es delicado, en lo que puede repercutir, eso no lo hablo yo, no lo estoy, ellos, cualquiera que oiga las teorías que andan en Estados Unidos, bueno, en Costa Rica, en todos los países, las teorías de lo que puede pasar con esto es real. Entonces hay una responsabilidad. Sí. O sea, no es solo mira, ya encontré la pomada canaria para mi empresa y ahora sí me voy a hacer millonario y todo. Es una responsabilidad social, porque tarde o temprano se te va a llegar a afectar. Aunque creas que mira, ya ahora sí, me hice millonario, eso te va a llegar a afectar tarde o temprano. Sí, yo le agrego a eso que vos decías, que yo creo que también hay una responsabilidad del tomador de decisión de aprender, de alfabetizarse, digamos, a ver, y quiero ser muy claro en esto también, lo hemos mencionado en otros episodios. Aquí no se trata de hacer cursos de herramientas y te encontrás a miles de personas, les decimos vendehumos, que te llega a vender un curso de ChatGPT, los mejores prompts de Claude, cómo hacer un agente en 2 horas y que te resuelva toda la empresa, ¿verdad? No es eso, es entender de principio a fin qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, qué es inteligencia artificial, qué está pasando con la inteligencia artificial, hacia dónde vamos. Y sí, tenés que aprender a usar las herramientas, pero principalmente para entender el contexto de qué puedes hacer, las capacidades que tienen para que te abra la mente, principalmente vos como tomador de decisión, te abra la mente de las posibilidades. Vos lo viviste, ¿verdad? Vos te metiste en una noche completa y saliste, ¿verdad?, iluminado, diría uno. Entonces, igual, si usted es una persona, usted que nos escucha, una persona que no necesariamente es del área técnica, no importa. Ya también hemos tratado en este episodio, hace un par de episodios sobre gente que no era técnica y que empezó a meterse, ¿verdad?, a aprender, a hacer sus cosas, y ahora tiene una empresa que se dedica a eso. Aquí usted puede no necesariamente dedicarse a eso, pero sí tomar lo bueno que hay de esas herramientas, lo bueno que hay de la tecnología e incorporarlo en su organización. Y ahora, vos decías también sobre el peso de esa responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué le dirías tal vez a la persona, al gerente, digamos, ese gerente que ya, a ver, tal vez no es un gerente general, pero puede ser un gerente mando medio, un líder de equipo que ejecuta decisiones que no tomó él, ¿verdad? Las tomó alguien más encima de él. A él le toca también liderar equipos de trabajo, ya en la trinchera misma, y eso también es otro rol que está cambiando. ¿Qué le dices a ese profesional que está en ese medio de ese cambio también? Es que es vacilón porque, digamos, esto todo lo estamos viendo en toda la escalera. La escalera de cualquier empresa, de cualquier institución, es lo mismo. Hay un temor, hay una preocupación. Yo le diría, ya por experiencia, que nada ganamos con transmitir preocupación. Eso es lo primero, no ganamos con transmitir preocupación. Tampoco tenemos que vender humo. Es decir, yo no puedo llegar y decirles, mira, les garantizo el empleo a todos en los siguientes
porque inclusive uno no sabe qué va a pasar, uno está reaccionando ante lo que está sucediendo, buscando soluciones, pero no sabe. Claro, porque los cambios suceden de la noche a la mañana, ¿verdad? Es impresionante el ritmo. Y inclusive dependemos también nuevamente de un socio comercial que puede reaccionar de otra manera que nosotros no tenemos. Toma otra decisión o pasa algo con los modelos, que ya ha pasado con Anthropic, que ha pasado con OpenAI en temas de ciberseguridad y otras cosas, que si vos estás amarrado a por ejemplo, en el tema tecnológico, amarrado a un modelo particular y ese modelo ya no está disponible, ¿qué haces? Sí. Hay muchas decisiones. Ellos tienen la llave del tubo y nosotros somos los que estamos ahorita, es más, bueno, ese es otro tema, pero hay muchos planes del lado de allá que no por ahí me decía una persona. No nos involucran. Exacto, una persona me decía, no, eso no va a pasar porque no va a dejar que nosotros lleguemos a niveles de pobreza. Digo, ya existen niveles de pobreza, ya existen países que viven muy mal y nadie está haciendo nada. O sea, ¿qué le hace pensar que porque Costa Rica le suceda, si es que le puede suceder, o a cualquier otro país de Latinoamérica, no va a pasar? Que es que van a decir, mira, dejemos de hacer lo que estamos haciendo, vamos a ir a... Sí, vamos a ayudarles. Sí, pero bueno, a la pregunta, sí creo que la responsabilidad de ese rol es incentivar a esas personas que tienen a cargo a buscar valor en sus trabajos, a buscar valor y no quedarse quietos, no quedarse inmóviles, como lo mismo que venimos hablando. No pensar que la inteligencia artificial es solamente una herramienta que me potencia y así va a ser por siempre, porque va a llegar el momento que se va a convertir en un sistema. Y eso, de hecho, eso es una clara señal de que una empresa no está adquiriendo o adoptando la inteligencia artificial como debe ser. Cuando usted le pregunta a alguien, esa pregunta que existe, ¿quiénes usan inteligencia artificial? Todos levantan la mano. ¿Quiénes? La pregunta podría ser, si esa inteligencia artificial lo único que está haciendo es que hagas tus tareas más rápido, eso no es una opción de inteligencia artificial, eso es uso de una herramienta de inteligencia artificial. Totalmente. Pero en el momento en que eso cambie, porque va a ir cambiando, está cambiando, ya está pasando, y las personas que no reaccionen ante eso y tengan claro que necesitan dar valor a lo que hacen, dar valor a ideas. Inclusive hay un montón de personas muy capaces dentro de las empresas que hoy, antes una idea no era fácil de desarrollar. Entonces, estábamos hablando de meses, años inclusive, y usted venía con una idea, no, papi, no podemos porque tenemos toda esta situación. Pero hoy en día alguien viene con una idea que puede ser revolucionaria, que puede ser importante, pues la puede traer y se puede trabajar en una empresa. De hecho, lo hemos hablado aquí, que es yo le llamo la revolución del idea man, ¿verdad? Porque antes usted tenías una idea, pero si no ejecutabas y tal vez no eras técnico, no podías ejecutar, se quedaba en idea. Pero ahora cualquiera puede hacerla. Sí. Sí. Ahora, Iván, ¿qué señales, ahora que estás hablando de esto, también específicamente de las personas, qué señales deberían estar leyendo las personas, los empleados de una organización dentro de su empresa, de que las cosas están cambiando, ¿verdad? De que ciertas cosas que están... Y entonces prepararse, qué hacer con esa información y decir, bueno, tal vez no me lo han comunicado de manera formal, porque tal vez pasa, ¿verdad? Y depende de la cultura de cada empresa. No me han dicho que estén usando inteligencia artificial, pero es que yo estoy viendo que cada vez más gente que la está usando. Sí, hay varias cosas. Primero, el entorno, ¿verdad? Yo creo que todos, bueno, tal vez no todos, pero la gran mayoría está entendiendo lo que está pasando con la inteligencia artificial. No entendiendo, está escuchando. Pero a veces escucha rumores y cosas que yo escuché que hicieron esto y lo otro. Así como el mensaje hacia un gerente, hacia un empresario, es no hacerse de oídos sordos, es lo mismo para una persona que está pues en alguna posición, algún profesional colaborador. Que está arrancando inclusive. Ajá. No podemos hacer de oídos sordos. Y el hecho, yo me haría una pregunta muy sencilla. Si lo que yo estoy haciendo es solamente potenciando lo que hago, o hacerlo más rápido con mi herramienta, eso tarde o temprano se va a acabar. Se va a transformar. Se va a transformar. O por lo menos no necesariamente es que todos se van a ir, pero definitivamente si habían 10, van a quedar 2. O va a quedar 1, o algo así. Entonces, esos son señales que usted tiene que tener, pero tiene que entender la real, porque yo hablo con mucha gente y digamos, los que están en posiciones y yo les digo, mira, es que esto puede pasar. No, pero eso no va a pasar porque en esta empresa tal cosa, porque esta empresa tal otra. Y ya empiezan a ver cosas, algunos evolucionan, mira, voy a aprender de esto y voy a llevar esta iniciativa. Y no solamente son iniciativas de negocio, pueden ser iniciativas de cultura, iniciativas de la empresa. Eso te iba a decir. Iniciativas
o sea, de otro índole, que no necesariamente es, mira, aquí tengo el negocio para que hagamos más plata, no. No. A veces esa plata o ese dinero que se está ahorrando, que se está de alguna manera modificando por la inteligencia artificial, se involucra o se invierte en cultura de la empresa, o se invierte en la parte de entidad de la empresa, o se invierte en expansión de la empresa. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que los que están involucrados podrían verlo de esa manera. Y algo importante, hay que sacarse de la cabeza, o meterse en la cabeza tal vez, el hecho de estar preparado para el cambio. O sea, hoy en día, Sí. a veces, en aquel momento que me agarró a mí la ansiedad, a mí me llegaban, mi hijo va a estudiar tal cosa, y yo, no, ¿para qué? O sea, me daba esa... No, yo también, yo todavía lo vivo, no creas, yo tengo un hijo de 10 años y a veces digo, que ir a estudiar este mae. Y si me dice que quiere estudiar sistemas y tiene que aprender a programar, y yo, no, pero es que eso no, pero después digo, no, pero sí tiene que aprender. A ver, yo tengo a veces un dilema, ¿verdad? Y yo, bueno, ¿y por dónde tiene que agarrar? Sí. Pero es la misma forma donde uno se abruma de tanta información, de tantas cosas, que igual tiene que haber una evolución normal sobre esto, y a veces estamos pensando como muy adelante o intentamos hacerlo, y nadie puede saber qué va a pasar. Yo tengo gente que trabaja conmigo de cerca, que vienen de otros nichos de negocio completamente diferentes. Por ejemplo, te voy a mencionar, en la pandemia, en la parte del turismo que se vino así, nosotros involucramos gente que trabajaba en eso, y resultó que tenían otras características, tenían otras capacidades, y ahí están en los proyectos. Servicio al cliente. No solo eso, resultó que, por ejemplo, hay una muchacha que es muy buena en la parte de desarrollo de producto. Ah, muy bien, inclusive en temas técnicos y temas todo. técnicos, ella se involucró y tuvo que aprender ese mindset. Por ejemplo, hay otra también que trabajó en ingeniería de construcción, ahora está en la parte de administrativa y me maneja todo. O sea, ese mindset tiene que cambiar. Antes nosotros decíamos, yo recuerdo, cuando yo empecé a trabajar, yo tenía un compañero que era un Java developer, un lenguaje de programación. Y él, en el momento que yo estaba trabajando con él, él decía, yo soy Java developer y ya. Y ya yo estudié eso. Y llegaba a un proyecto, no, a mí no, porque yo no soy eso. Yo soy de Java. Eso, en ese momento de la historia, es lo más fatídico para un profesional o un colaborador. Sí. Tiene que tener ese recambio. Y eso es una de las cosas, también lo hemos hablado acá antes, es una de las cosas más complicadas, ¿verdad? Porque para el ser humano desaprender es algo muy difícil. Y vos también mentalmente estás ubicado en un rol y cambiar ese rol es complejo. Pero sí se requiere, como decís vos, que la gente empiece a pensar en que necesita también transformar lo que está haciendo. Yo lo veo muchas personas también, que gente que no es técnica, pero se ha metido mucho del lado de IA, y lo cual me parece maravilloso porque también combinan su expertise de dominio, ¿verdad? El expertise donde fueron, bueno, fueron, no sé, un ingeniero agrónomo muy bueno, ¿verdad? Y ahora aprende inteligencia artificial, y esas dos combinadas le puede sacar un montón de provecho. Y así con todas las profesiones. Iván, ya nos estamos quedando sin tiempo, ha sido una conversación muy interesante, pero tal vez como si tuvieras que dejarle una sola idea a otro empresario que hoy está exactamente en esa fase de ansiedad donde vos pasaste en algún momento por ahí, viendo lo que esto puede hacer y sin saber qué hacer, ¿verdad? Necesariamente, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería la recomendación que le darías? Bueno, sí, bajo la misma línea que hemos discutido y que hemos estado hablando, yo pensaría que es transformar toda esa ansiedad o desconocimiento en responsabilidad. Bien. Y responsabilidad entre los dos lados, tanto en el desconocimiento como en la toma de decisiones responsablemente. Para mí, ese es el trabajo primordial hoy en día de una persona que está a cargo de una empresa. Saber que esto está pasando y que hay una responsabilidad enorme sobre las decisiones que toman. Sobre meterse también. O sea, no te puedes quedar como espectador, porque eso es irresponsable también. Sí. Y tampoco te puedes meter de lleno tomando decisiones a la ligera que afecten hasta cierto punto. Tenés que aprender también. Es que, digamos, a veces la gente piensa como, es que yo no sé nada de eso, y lo que hablábamos antes, lo delego al departamento técnico y que ellos tomen decisiones. No pueden tomar decisiones estratégicas sobre tu empresa. No hay nadie mejor
para desarrollar Claro. la inteligencia artificial en tu negocio que el dueño del negocio. Y es que lo hemos hablado, lo hablamos tal vez antes, creo que lo hablamos antes del programa. La inteligencia artificial no es una transformación tecnológica, es una transformación cultural, es una transformación de todo lo que está sucediendo a nivel organizacional, y creo que ahí es donde la gente necesita todavía entender que esto, cuando hablamos de esto, y por eso es que también existe este programa, porque en este programa no está diseñado necesariamente para la gente técnica o para la gente que está muy metida en esto, aunque yo sé que hay mucha gente que lo escucha. También está pensado para que, por eso le decimos inteligencia artificial para seres humanos, porque creemos que también una persona que no sabe de estos temas, que no entiende qué está pasando, nos escuche y diga, pero entonces sí me involucra a mí, Claro. es que también me afecta a mí. Y eso es lo que creo que es importante hacer notar para los que nos escuchan. Eso es muy relevante y es importante que tomen acción al respecto. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido muy interesante la conversación. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Y de verdad, instar a seguir estos espacios, a seguir este tipo de conversaciones en todos los niveles, en todos los lugares, porque es necesario realmente para beneficio privado o para beneficio propio, pero más aún para el beneficio del país. Y gracias a vos por esta iniciativa que realmente es una... Al principio hablábamos de eso. Yo también en algún momento pensaba que alguien tenía que hablar de eso, que debería haber alguien viéndolo desde muchas formas, y creo que este espacio es ideal para eso. Muy bien, muchísimas gracias, y gracias también por la confianza de estar por acá. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Travesía. Recuerden que la tecnología avanza rápido, pero la dirección la ponemos nosotros. Soy Javier Brenes, esto fue Travesía, Inteligencia Artificial para Seres Humanos. Nos escuchamos el próximo jueves por Amplify Radio 95.5 y por las diferentes plataformas de streaming. Chao.